Hola amigos, yo soy Lucas Martínez y este es el canal del personalista. Hoy vamos a tratar sobre la empatía en Edith Stein, que está en su tesis de doctora en filosofía que se llama Sobre el problema de la empatía. Justamente, ya Max Scheler había escrito un libro que se llama Esencia y formas de la simpatía. Y Edith Stein, en base a esto, quiere escribir sobre la empatía. Empecemos con una breve introducción. Dice Edith Stein que el mundo en el que vivo no es solo un mundo de cuerpos físicos, que sería en alemán Körper, sino que también hay sujetos con vivencias y yo sé vivenciar de esos sujetos. Ella llama a este cuerpo vivo, no cuerpo físico, es decir, no se llama Körper, sino Leib. Sé no solo lo que se expresa en los gestos y en los semblantes, sino lo que se oculta detrás, el estado del alma del otro. Y este no es un saber indubitable. Lo importante no es cómo llego a notar el dolor del otro, sino el mismo notar su dolor, es decir, saber cuál es la esencia de los actos de empatía. Aquí Einstein distingue lo que son vivencias originarias y vivencias no originarias. La vivencia originaria es aquella vivencia presente que tiene su origen en mí. Por ejemplo, el contenido de un recuerdo no es originario, pero antes lo fue. El yo que crea el mundo de la fantasía es originario, pero el que vive en él no es originario. La empatía es una vivencia originaria con un contenido no originario en mí, sino originario en otra persona. Bien, sigamos. Einstein, antes de empezar, lo que hace es analizar otras teorías y rechazarlas. La primera es una teoría dada por un autor que tiene de apellido Lipps. Para él, la empatía es una participación interior en la vivencia ajena. La empatía negativa es cuando hay algo en mí que se opone a la vivencia del otro. Y también Lipps habla del sentir a una, que es cuando veo al acróbata, me muevo con él, me olvido de mí mismo. Según Stein, no me muevo con él, y la vivencia anterior es no originaria. Mi yo no se deshace en el objeto. El nosotros puede ser el sujeto de sentir a una. Por ejemplo, un grupo se alegra de que Francisco fue elegido papa. Puede haber una reiterabilidad en la empatía. Puedo empatizar la empatía del otro. O sea, capaz que yo siento algo y el otro empatiza conmigo y yo empatizo con la empatía del otro y así sucesivamente. Según las teorías genéticas, bueno, dice Stein que existe el fenómeno del vivenciar ajeno y también la experiencia de vivenciar ajeno. La fenomenología tiene que estudiar qué es la empatía según su esencia, o sea, la esencia de los actos de empatía. Por eso la psicología genética depende de ella. Y hay dos teorías genéticas que ella critica, que es la teoría de la imitación y la teoría de la asociación. Respecto a la teoría de la imitación, dice que un gesto visto despierta en mí el impulso de imitarlo, al menos interiormente. Por eso no llego a la vivencia ajena, sino a la vivencia propia que el gesto ajeno genera en mí. Por eso no se puede probar que la imitación sea empatía en sí misma. Respecto a la teoría de la asociación, veo a alguien, por ejemplo, dar patadas con los pies y recuerdo que yo, al dar patadas así, estaba muy enojado y me imagino que así enojado debe estar el otro ahora. Pongo el enojo del otro mediante el enojo propio. Pero la empatía necesita de la asociación. No obstante, el acto de empatía es anterior a esa asociación. Y la tercera teoría genética es la teoría de la inferencia por analogía. A mi alrededor solo veo cuerpos físicos sin alma, conozco mi cuerpo y sus modificaciones, y conozco el cuerpo del otro y sus modificaciones.
Este problema es esta teoría que justamente considera que los cuerpos físicos de alrededor de la persona son todos cuerpos físicos sin alma y no hay cuerpos vivos, como dice Wittgenstein, ¿no? Por eso dice Wittgenstein como conclusión que antes de que se quiera describir algo según su origen, se debe saber lo que ello es. La última teoría que Wittgenstein analiza es la teoría de Scheler, Max Scheler. Según Scheler, no hay vivencia ajena y vivencia propia. Hay una corriente indiferenciada de vivencias previa a la constitución del yo, donde yo significa individuo anímico. Según Edith Stein, aunque mi amor sea auténtico, puede ser que me engañe respecto a la persona que amo. Las vivencias empatizadas son no originarias y por eso no forman parte de la percepción interna. Bien, y la teoría de Münsterberg, según Münsterberg, la empatía consiste en entender los actos de voluntad ajenos. Pero, para Wittgenstein, el descubrir a los sujetos ajenos precede a la constitución del individuo propio. El descubrir al otro precede a mi propia constitución, para Wittgenstein. Por eso, vamos a ver en primer lugar el tema de la constitución del individuo psicofísico. Según Lipps, por una disposición inexplicable de nuestro espíritu, pensamos en una vida consciente ligada a cuerpos físicos. Esto para Wittgenstein es la declaración de bancarrota de la investigación científica. Fíjense qué cosa, ¿no? O sea, pensar que es por una especie de milagro que vivimos esta vida consciente es terminar con la investigación científica. Por eso, Wittgenstein habla también después del yo puro. El yo puro es el sujeto de vivencias carente de cualidades e indescriptible de otra manera. La empatía es la constitución de objetos trascendentes en lo dado inmanentemente. Llega a ser yo en relación con un tú y un él. El otro está dado de una manera distinta a la que yo me soy dado. No obstante, el otro se vivencia a sí mismo tal y como yo me vivencio. Yo soy una unidad de corriente de conciencia que vive el presente. Frente a mi corriente de conciencia aparecen otras corrientes de conciencia, las del tú y las del él. O sea, ¿qué es la corriente de conciencia? Tiene que ver con todas las experiencias que tengo en mi conciencia. Conciencia en el sentido moderno, de todas esas experiencias, esas vivencias que tengo yo. No solo son otras las vivencias del otro, sino que además son diferentes. Después, cuando se habla del alma, Wittgenstein dice: mi corriente uniforme aislada de conciencia no es mi alma. En mis vivencias se manifiestan las propiedades constantes del alma. Por ejemplo, la agudeza de mis sentidos se manifiesta en mis percepciones externas, la tirantez que se manifiesta en los actos de mi voluntad, etc. Por eso, la estructura del alma depende nociológicamente de estas vivencias, pero estas vivencias dependen ontológicamente del alma. Bien, sigamos. Pasemos al punto el yo y el cuerpo vivo. En el darse del cuerpo vivo, el alma es siempre alma en un cuerpo vivo. ¿Cómo se manifiesta el cuerpo vivo a la conciencia? Bueno, se manifiesta en mi percepción externa, cuando lo veo o con el tacto, pero no alcanza. Bueno, también indica que los distintos sentidos pueden fusionarse, porque pueden interactuar. Por ejemplo, cuando toco algo y a la vez lo veo, y veo y toco que es rugoso, y también me doy cuenta que al ver lo que es rugoso o que es liso. Bueno, el cuerpo vivo como un todo está en el punto cero de la orientación. ¿Qué es el punto cero de la orientación? O sea, el punto cero de la orientación soy yo. Digamos, si algo está a cierta distancia de mí, ya no está en el punto cero de la orientación. Por eso se distingue espacio corporal, que sienten en alguna parte del cuerpo, de espacio externo, lo que está localizado en alguna parte fuera de mí y alejada del punto cero que soy yo. El cuerpo vivo está dado como se entiende y las sensaciones se dan en el cuerpo vivo. Entonces distinguimos sensación
sentido, contenido de sensación y sensación como función. No hay, entonces, llegamos a la conclusión de que no hay cuerpo vivo sin yo. Un cuerpo sin yo es un cadáver directamente, no es cuerpo. Bien, pasemos a los sentimientos. Los sentimientos pueden ser sensaciones emotivas o sentimientos sensibles. Por ejemplo, el placer de una comida sabrosa o el tormento de un dolor sensible. Son inseparables de la sensación localizada en un lugar del cuerpo, pero a la vez emanan de mi yo. Los sentimientos comunes corporales los siento en todos los miembros, por ejemplo cuando estoy cansado. Los sentimientos comunes anímicos de naturaleza no corporal son los estados de ánimo. Estoy contento porque pude descansar, se influyen mutuamente. Seguimos en el punto el yo y el cuerpo vivo. Bueno, Wittgenstein analiza el tema del alma y el cuerpo vivo como causalidad psicofísica. El alma, como la unidad sustancial que se manifiesta en las vivencias psíquicas singulares, está consolidada en el cuerpo vivo. Constituye con él el individuo psicofísico. El alma con el cuerpo vivo, ¿no? Bueno. Dentro de los sentimientos espirituales hay que decir que el aspecto orgánico de los sentimientos no lo es todo. Por ejemplo, se puede paralizar el corazón de alegría, pero también hay un aspecto espiritual en los sentimientos, ¿no? Bueno, por eso hay una causalidad psíquica pura. Por ejemplo, se puede bloquear el entendimiento del susto, estoy enloquecido de alegría, pero por ejemplo, a un ángel o un espíritu puro se puede asustar, pero eso no bloquearía sus entendimientos. En cambio, nosotros, por un susto, se nos puede bloquear el entendimiento. O sea, quizás que nos paralizamos y no podemos seguir reflexionando o comprendiendo la realidad. El fenómeno de expresión de los sentimientos puede ser verbal o no. Puede ser sobre un sentimiento o el sentimiento puede motivar fenómenos de expresión. Esta expresión de los sentimientos puede ser una acción voluntaria conforme a un fin, como dice Darwin, o puede ser una acción involuntaria sin un fin, como dice Claes. Entonces sería un síntoma físico concomitante. El sentimiento puede motivar actos de la voluntad y acciones. Entonces el sentimiento pide, según su esencia, una expresión correspondiente. Entre ambos hay una relación esencial y de sentido, no una relación causal. O sea, la expresión del sentimiento no es una consecuencia del sentimiento, sino más bien está íntimamente unida al sentimiento. Tal es así que no hay una diferencia entre sentimiento y la expresión del sentimiento. Entonces, estos fenómenos de expresión distintos son fenómenos de percepción iguales. Por ejemplo, se puede enloquecer de cólera o de vergüenza o por el esfuerzo. Es el mismo fenómeno de expresión para expresar distintos sentimientos. También puedo generar una sonrisa falsa, que es expresión, que no provenga de una alegría verdadera. En las vivencias de la voluntad tienen un alto significado para la constitución de la unidad psicofísica. Después de realizar una elección, levanto la cabeza enérgicamente y me pongo en pie de un salto. Esta es una expresión de sentimiento resultante, pero no del acto de la voluntad en sí misma. La acción es querida por la voluntad en su totalidad, no a cada paso. Elijo escalar una montaña y lo hago, es elegido el fin y no los medios. O sea, lo que elijo para Wittgenstein no son los medios, por ejemplo. Lo que elijo es escalar la montaña, pero no es que la voluntad actúa en cada paso que escala su montaña. Por eso la voluntad se exterioriza en la acción. Wittgenstein dice que estaría bueno analizar cada uno de los fenómenos que expresan los actos de la voluntad, pero bueno, eso no lo desarrollo acá. Bueno, ya pasamos por la constitución del individuo psicofísico. Ahora hay que pasar del individuo psicofísico al individuo ajeno. Bueno, individuo es un sujeto unitario en el que la unidad de la conciencia, un yo y un cuerpo físico se ayuntan inseparablemente, por lo que cada uno
de ellos adquiere un nuevo carácter. El cuerpo aparece como cuerpo vivo, conciencia como alma del individuo unitario. Ciertos procesos se dan en ambos a la vez, en la unidad psicofísica, como las sensaciones o sentimientos comunes, de los que ya hablamos. El cuerpo vivo, a diferencia del cuerpo físico, es portador de campos de sensación. Se encuentra en el punto cero de la orientación del mundo espacial, o sea, el punto cero del yo, ¿no? Es capaz de movimiento libre, es campo de expresión de las vivencias del yo e instrumento de su voluntad. Hablamos de co-originariedad. ¿Qué es esto? El cuerpo ajeno es visto como cuerpo vivo y no como mero cuerpo físico. O sea, una computadora, un escritorio es un cuerpo físico en realidad. Yo, que estoy vivo, que soy un ser vivo, soy un cuerpo vivo, percibido exteriormente. Y del propio cuerpo físico como cuerpo vivo en el punto cero. O sea, la otra persona es cuerpo vivo, percibido exteriormente, y yo soy cuerpo vivo en el punto cero. Para comprender un movimiento ajeno, tengo que compararlo con otros movimientos conocidos. Y por eso, bueno, sí, eso es la empatía de la sensación, que es endosensación. En la empatía de sentimientos y estados de ánimo también se da. Por eso, dice Wittgenstein, la aprehensión de vivencias ajenas es una modificación de la conciencia unitaria típica y requiere un nombre unitario que es la empatía. Por eso, cuando seguimos en la transición al individuo ajeno, dice Wittgenstein, no veo solo el malestar que la persona siente, sino que por él puedo deducir que tiene frío. Por ejemplo, si está temblando y tiene la piel de gallina, yo voy a deducir no solamente que tiene un malestar exterior, sino que veo hasta el interior de la persona y me doy cuenta que esa persona tiene frío. El cuerpo vivo ajeno, como centro de orientación del mundo espacial, es originario para otro yo, pero no es originario para mí. O sea, no tiene su origen en mí. Yo lo capto, pero no tiene su origen en mí. El cuerpo vivo del otro no solo tiene sensaciones, sino que también ejecuta actos. La imagen propia del mundo puede ser modificada a través de la imagen que otros tienen. Y el punto cero pasa a ser un punto más del espacio entre muchos otros. O sea, yo ya no soy en el centro del mundo. El punto cero ya deja de ser el centro del mundo. Y me doy cuenta de que hay muchos otros puntos cero que son el punto cero de cada una de las personas que me rodean. Entonces, ¿cómo logro la constitución del mundo ajeno real? El mundo, sabiendo que el mundo de mi fantasía no existe, el mundo que veo empáticamente, originariamente, existe, el mundo se muestra como independiente de la conciencia gracias a la empatía. El movimiento propio tiene su origen en una cosa o persona que se mueve. El movimiento vivo de un ser vivo que es a la vez propio o movido. El movimiento mecánico de algo que es movido por otro. Y el comovimiento o movimiento pasivo y comunicado que también es mecánico. Bueno, respecto a los fenómenos vitales. Respecto a la planta, hay que decir que es dudoso que tenga sensaciones. No es libre, pero es capaz de movimiento vivo, en el crecimiento, en la reacción a la luz y al tacto. Después, cuando hablamos de la empatía de un médico, hay que decir que un médico desarrolla esa empatía para detectar un cuadro clínico o una enfermedad. Respecto a la causalidad en la estructura del individuo, hay que decir que pinchar una mano con un alfiler no es lo mismo que clavar un clavo en la pared, porque la mano la percibimos como sintiente. Empatizando, nos transferimos dentro de ella y comprendemos cada acción física sobre ella como un estímulo que provoca el efecto psíquico, por ejemplo el dolor. Y podemos observar el proceso de contagio de sentimientos en otras personas, o sea, contagio. Cuando una persona siente algo y otra termina contagiada por el sentimiento de esa otra persona. Lo pasado y lo futuro se manifiestan en el presente de modo no originario. Un acto de voluntad pasado no se me presenta ahora de la misma manera que se me presentó en ese momento. Por ejemplo, si yo tomé una decisión en el pasado, capaz que ahora
tengo otra opinión o pienso que estuvo mal o que estuvo bien. Bueno, el anímico ajeno se expresa en lo corporal. El semblante triste no es consecuencia de la tristeza, es una con ella y es su lado externo. Entonces, para lograr la empatía es necesario transferirse dentro de otro, empatizando. Una expresión de una emoción la puedo entender, en cambio una sensación solo la puedo tener como dato. También se puede dar la corrección de los actos de empatía. Por ejemplo, primero veo una herida de otra persona y pienso, le debe doler. Si en cambio la veo contenta, pienso, no le duele. Puedo quizás concluir que se siente placer ante el dolor en la perversión de su sentir. Por eso, más allá de que pueda haber confusión en la empatía, esta empatía siempre se puede corregir, ¿no? Por eso, los distintos fenómenos de expresión ayudan a corregir la empatía. Entonces, al captar la unidad del carácter del otro, eso me sirve para entender sus actos. Por ejemplo, no es común que una persona honesta mienta. O sea, la honestidad sería esa unidad de carácter del otro que yo capto. También puede haber engaños en la empatía. O, por ejemplo, puedo poner como base mi condición individual en vez de mi tipus. Por ejemplo, atribuyo al daltónico mis impresiones de color, o sea, mi capacidad de ver los colores. Atribuyo al animal mi carácter personal, o sea, mi ser persona, y tener inteligencia y voluntad. El engaño desaparece por la corrección de la empatía a partir de la observación de la expresión del otro, ¿no? Bien, sigamos. La actitud ingenua original del sujeto es quedar absorbido por su vivencial sin hacerlo objeto. O sea, es importante que mi vivencial no me absorba, sino que este vivencial sea objeto de mi análisis. Por eso la percepción interna, lo que siento en mi interior, está sujeto a engaño. Y la empatía puede corregir ese engaño. Por eso así trabajan mano a mano empatía y percepción interna para darme yo a mí mismo. Empatía como comprensión de personajes espirituales. Con cada acto de empatía, que es una impresión de un acto sentimental, penetramos en el terreno del espíritu. Así como en los actos de percepción se constituye la naturaleza física, en los actos de empatía se constituye el mundo de los valores, como objetos de los sentimientos. Cada persona tiene su peculiar visión del mundo. Reside en la esencia del querer, es ser motivado por un sentimiento, por considerar a ese objeto como valioso. Acá vemos el tema de valor, que también lo analizaba Max Scheler, ¿no? Por eso, el sujeto espiritual está sometido por esencia a leyes racionales, y sus vivencias pueden comprenderse. Los sentimientos sensibles penetran en la esfera del yo. El vivenciarse a través de los estados de ánimo puede darse a través de los estados de ánimo y los sentimientos comunes. Todo sentimiento es intencional, es decir, todo sentimiento está dirigido a un objeto. Por ejemplo, también una joya que me recuerda a mi abuela penetra más profundamente que una joya que no valora en absoluto. En ese sentido, yo tengo una jerarquía de valores. Los valores personales vivenciados por la empatía desvelan estatus del individuo ajeno que no pueden ser vivenciados de ninguna manera. O sea, cuando yo vivencio las vivencias del otro, como con empatía, puedo lograr desvelar estratos del individuo ajeno. Y capto que otra persona es valiosa, al darme cuenta que obra bien, pero no la amo porque obra bien, sino porque en eso me doy cuenta de que es valiosa. Por eso, concluye Wittgenstein, que es constitutivo para la persona propia la aprehensión de personas ajenas. Digamos. Wittgenstein también habla del metasentimiento. ¿Qué es el metasentimiento? Bueno, primero puedo sentir, por ejemplo, complacencia entre el otro. El metasentimiento viene a ser el remordimiento que siento después por esa complacencia. O sea, es algo que siento respecto a algo que sentí en el pasado. Puedo sentir remordimiento o culpa, o me puedo sentir bien por algo que hice en el pasado, que sentí. Bien, el valor de la persona
se capta solo reflejamente, o está en un pasado. Puedo captar valores, pero también realizarlos. El alma no está sujeta a leyes racionales, sino naturales. El más pequeño accidente a mi alrededor me mueve más fuertemente que una catástrofe al otro lado de la Tierra. Solamente porque mi punto cero está en mí y no en los demás. A cada persona le corresponde una copia de fuerza psíquica de la que puede disponer en cada vivencia singular. O sea, cada uno dispone de una energía psicofísica que tiene que saber administrarla. Y lo patológico, y se dice también, como otro punto, no es el sentimiento interno intenso, o sea, lo patológico no es el sentimiento intenso que uno puede tener, sino cómo respondo a este, si termino sucumbiendo ante este sentimiento, o cómo respondo, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, una cosa para Einstein es sentir por sí mismo los valores, y otra sentirlos por contagio. O sea, que me contagie los sentimientos del grupo, por presión social o por lo que sea, o que yo lo sienta realmente por algo que yo comprendo bien y sé por qué lo siento, ¿no? Y al empatizar damos condominios axiológicos clausurados para nosotros. Es decir, cuando yo empatizo, cuando yo siento lo que siente el otro, también siento toda su jerarquía de valores. Y esa jerarquía me puede invadir o puedo poner un límite y decir, bueno, no, yo no me voy a dejar invadir por esta presión social, puede ser, o lo que sea, ¿no? Y bueno, como conclusión a este video, para no cansarlos más, quería decir esto. En mi opinión, se puede sentir y comprender, empatizar con el otro, con lo que el otro siente, con su dolor, con su sufrimiento, pero no siempre empatizamos. En el caso de no poder empatizar, lo único que quiero hacer es el respeto. O sea, decirle, mira, no te entiendo lo que estás pasando, no entiendo lo que sentís, pero te respeto y no te juzgo por lo que estás viviendo. Así que podés tener si esa comprensión es un verdadero alivio. Eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse y de poner me gusta. Yo soy Lucas Martínez y este es el canal del Personalista.